Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan a través de Radio Garabato en el programa Esto es lo que hay, de mi amigo el camarada Carlos Martín, en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Por Telegram a través de los canales Redcon y .ar, conducidos por el camarada Conrado Ugarte. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica, de la mano de nuestro amigo, mi superpana Rubén Suárez. Y acá en Caracas en la 94.7 FM, al son del 23. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Y como siempre, seguimos en el ojo del huracán. El Reino Imperial no pudo con nosotros a través de los mercenarios contratados en la fallida Operación Gedeón. Y con respecto a este tema, les tengo información de última hora. Escuchemos este audio de Telesur. Las fuerzas de seguridad venezolanas han capturado más de una decena de mercenarios en las pasadas 24 horas, vinculados a la incursión marítima que formaba parte de la llamada Operación Gedeón. Desde Caracas, nuestra corresponsal Madeleine García tiene más información sobre esto. Madeleine, muchísima información que se ha generado en los pasados días aquí en Venezuela. Actualízanos. Pues hay que comentar que a partir del 3 de mayo, pues Venezuela frustró una operación, como tú lo dices, llamada Gedeón, que estaba organizada por Estados Unidos y Colombia con la preparación de mercenarios en campamentos en Río Hacha, allí en ese país, en Colombia. Todas las evidencias dan cuenta de la participación de Colombia y también del gobierno de Estados Unidos. Decía hoy el canciller Jorge Arreaza ante una pregunta de un periodista colombiano de RCN Radio que cómo tenía Venezuela evidencias y pruebas de esta denuncia. Decía el canciller, bueno, ahora hay 40 detenidos que confirman lo que ya Venezuela ha venido denunciando. Esta operación Gedeón fue frustrada en su primera fase el 3 de mayo al amanecer del domingo. 2 lanchas se iban acercando hacia las costas venezolanas por La Guaira, que queda aproximadamente a 40 o una hora acá de la capital, y una primera lancha rápida con 11 mercenarios fue abatida, si se quiere, por la fuerza de seguridad que ya lo estaban esperando debido a las labores de inteligencia. Allí murieron 8 mercenarios. El resto, había una lancha, una segunda lancha que iba detrás. Al ver esta acción, trató de huir y de hecho lo hizo hasta que llegó a otra de las costas venezolanas en el estado Aragua, a 2 horas de la capital aproximadamente, y allí fueron detenidos 8 mercenarios por el pueblo de pescadores, la milicia, que es un tejido social además que se ha construido en Revolución, en donde el miliciano, que ahora forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le informa a sus superiores y allí se activó completamente el sistema de defensa de la nación, que es la Fuerza Armada, la policía y el pueblo, y así lograron capturar a estos 8 mercenarios. Entre ellos estaba el cabecilla de la operación, o otros de los cabecillas de la operación Gedeón, y 2 norteamericanos que lo han confesado
todo, que han dicho que, bueno, ellos eran los entrenadores de estos mercenarios en Río Hacha, en este campamento de Colombia, que había participación de la DEA, que había participación del narcotráfico y que todo esto tenía conocimiento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o la administración de Donald Trump, e incluso hablaron que ellos estaban allí por la firma de un contrato que fue firmado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, que es el que reconoce Estados Unidos como supuesto presidente de Venezuela, JJ Rendón, su asesor, otro de los asesores, Sergio Vergara, un diputado, y otras 2 personas más, entre ellos un abogado que es abogado además de narcotraficante. Es decir, 5 personas firmaron este contrato con la empresa Silver Corp, para tercerizar, si se quiere, la guerra, privatizar la guerra, es decir, la invasión a Venezuela. Toda esta olla y toda esta situación se destapó el pasado 3 de mayo. Hoy amanecimos con la noticia y la información que JJ Rendón y Sergio Vergara, 2 de los que firman en este contrato, renunciaron a un gobierno que no existe, pero bueno, renunciaron a Juan Guaidó. Él aceptó esta renuncia y para algunos analistas es el reconocimiento de un fracaso, pero además también renuncia porque ellos, según este primer contrato firmado no era luz verde para esta operación y que continuaron estos mercenarios a motus propio, y no se explica, como dijo el ministro Jorge Rodríguez, el vicepresidente de Comunicación, que si ciertamente Estados Unidos no tenía nada que ver, cómo ellos iban a tomar control de los aeropuertos y llamar a el gobierno de Estados Unidos para que desde allí trasladaran aviones, montar el presidente o otros altos funcionarios y llevarlo a Estados Unidos. Eso, sin duda alguna, tiene que tener una coordinación previa. Bueno, te hablo de todo este contexto porque esta operación, que fue frustrada el 3 de mayo, fue frustrada por otra operación que se llama Negro Primero, y así lo bautizó el presidente Nicolás Maduro, y precisamente trata sobre la neutralización de estos mercenarios. Esta segunda lancha que estoy comentando, que huyó y que fue detenida en Chuao, en una población pesquera, dejó a lo largo de la costa a otros mercenarios que se internaron en la montaña. Y a partir de ese momento comenzó una búsqueda exhaustiva por parte de las fuerzas militares, policiales y también las milicias en la comunidad organizada de estos mercenarios que la población, por ejemplo, los pueblitos, los caseríos han estado alerta de estar pendiente de cualquier situación irregular, cualquier persona que nos conozcan en estos caseríos, y es así como las fuerzas policiales y militares han logrado dar con al menos 40 de estos mercenarios que ya han sido detenidos y lo están confesando todo. Están diciendo cuál era la misión. La misión, algunos de ellos hemos escuchado, por ejemplo, era tomar el Palacio de Miraflores. La otra misión que tenían, por ejemplo, estos 2 estadounidenses, era asegurar el aeropuerto de Maiquetía y también el aeropuerto de La Carlota, que está en pleno corazón de la capital, para desde allí hacer llegar los aviones del gobierno de Estados Unidos, montar al presidente y extraerlo, tipo Noriega, como hicieron en Panamá en 1989. Así que está en pleno desarrollo esta operación de Negro Primero del gobierno de Venezuela para neutralizar la operación Gedeón, Luis, y esta operación Gedeón, según sus líderes que están fuera del país, que están en Miami, dicen que también está en pleno desarrollo y que en cualquier momento estas células dormidas pueden dar un golpe. Y el ministro de la Defensa recientemente nos declaró y nos dijo, bueno, falta todavía una pata de la mesa, y esas investigaciones están en pleno curso, en pleno desarrollo, y estamos detrás de estos mercenarios para desarticular por completo esta operación y garantizar la paz y la estabilidad del país. Es un poco complejo contarlo, han ocurrido muchas cosas en tan poco tiempo, pero es así de densa la información, es así de denso lo que está ocurriendo aquí en el país, mientras la población se mantiene en cuarentena para poder protegerse de la pandemia, y mientras tanto, bueno, los organismos de seguridad están dando estos golpes certeros y deteniendo a estos mercenarios. Así están las cosas en este momento. No fue una invasión, fue una operación de acción encubierta, una operación rápida de ingreso, eliminación o captura, sustracción y salida del país. Tal cual, por ejemplo, como sucedió en la operación de eliminación y captura de Osama Bin Laden.
El problema que tiene USA aquí es el bendito sistema antiaéreo S-300 ruso. Ese que nosotros los venezolanos tenemos acá, que no les permite ingreso aéreo impune o supremacía aérea alguna posible sobre el país. No les permite llegar como con Bin Laden, por ejemplo, con helicóptero, bajar, aniquilar, capturar y salir. Aquí eso no es posible. Esta situación les obliga a una operación terrestre, lo cual es irrealizable por la distancia de las fronteras con Colombia o Brasil respecto a Caracas, básicamente. Lo cual les deja como única opción de operación encubierta la opción marítima clandestina. De allí el uso de lanchas rápidas o de embarcaciones tipo de pescadores. E intentar desembarcar en La Guaira, que es el único punto de playa cercano para acceder a Caracas. Y eso fue lo que se intentó y fallaron, ¿no? Eso es lo que se está evidenciando con ese descalabro total de la tal fracasada Operación Gedeón. El verdadero problema que se plantea con una operación rápida sobre Caracas es que esta metrópoli es una ciudad amurallada de por sí, amurallada por la naturaleza, de difícil y muy difícil acceso, por cuanto es un valle rodeado de altas montañas. Es como una olla, como digo yo, como una olla y cuyas paredes son montañas, ¿eh? Está metida en un hueco. Así que para poderle entrar con vehículos desde La Guaira, por una sola autopista, que es la que tenemos, o por la autopista Caracas-Guarenas, que está hacia el este, viene desde la costa de Higuerote, o por la autopista regional del centro, si vienen de la costa de Aragua o Carabobo. Así que con cerrar las entradas de defensa se logra el objetivo exitoso. Si quieren entrar a pie, tienen que cruzar grandes montañas tupidas de vegetación, y teniendo una población civil armada hostil a pie es inútil. Y eso es lo que han estado sufriendo el resto de los mercenarios que pudieron ingresar al país. Caracas es un hueco y el que intente entrar lo tiene muy difícil. Y si entra, lo más seguro es que de adentro no van a poder salir, mi hermano. Realmente es un gran problema tomar la capital de Venezuela. Y tomar Venezuela de una vez, quien lo intente tiene asegurado Vietnam más jodido que el propio Vietnam. Es así. La única opción que tiene el reino imperial es bombardear con misiles. Pero el sistema S-300 que tiene Venezuela, el 80% de los mismos será derribado, lo cual sería mucho dinero tirado a la basura por los yanquis. Podrán entonces obtener destrucción, algunas muertes, pero el gobierno se mantendrá inerte e inamovible, tal como sucedió en Siria. A ese gobierno sirio, pese a los años y la gran inversión realizada, el gobierno no lo han podido derrocar, y prácticamente la guerra de mercenarios que le plantearon ha sido ya derrotada. Eso pasará igualmente con Venezuela. Ellos lo saben. Y es por eso que no se plantean esta opción. En fin, se jugaron esta operación de acción encubierta, la cual fue demolida rotundamente, y luego de todo solo les queda pensar en una guerra de largo plazo, tomando un territorio que por su extensión sería fácil tomar, como pudiese ser parte, por ejemplo, del estado Bolívar o el estado Amazonas, del Orinoco hacia el sur, ¿no? Hacia abajo, un territorio prácticamente despoblado, en donde montar bases de operaciones, montar a un títere como el estúpido de Guaidó para que sea su presidente monigote, y crear la República de Venezuela del Sur, es decir, partir a Venezuela en dos, tal como lo hicieron en Corea o como lo intentaron en Vietnam y fracasaron. No tienen otra opción. Y para que ese hipotético país pudiese subsistir sin tener puerto alguno y sin poder ser abastecido desde el norte, por cuanto el control del espacio aéreo de Venezuela, de la Venezuela bolivariana del norte, no se los permitiría, es vivir entonces completamente del abastecimiento de Brasil, y eso implicaría evidentemente a Brasil entrar en guerra, y a Brasil, hermanos, hermanas, no les conviene, porque al igual que el sur de Venezuela, el norte de Brasil es vasto y despoblado, y la maquinaria de guerra de Brasil tendría que recorrer muchísima distancia desde su centro de poder, y eso le causaría a Brasil, imagínense ustedes, el gasto cuantioso, insostenible en el tiempo. Además, una guerra de largo plazo como este último tipo planteado desestabilizaría a toda Sudamérica. Y lo más seguro, como sucedió antes en el pasado con todo un continente, terminaría rebelándose y peleando
contra este nuevo imperio invasor, en pro de sacarles de aquí, tal como le sucedió en España. Amigo, amiga, les cuento, Venezuela es prácticamente inconquistable y el costo de conquistarla y dominarla sería muy inmenso, tanto en vidas como en tiempo y en capital, lo que lo hace prácticamente inviable. La realidad de la guerra es muy diferente a las películas de Hollywood y desde este 3 de mayo todo el planeta se está dando cuenta de ello. La tercerización de la guerra no es nueva, ya se hizo en Irak, en Afganistán, en Siria. Lo nuevo es que exista un contrato para ello. Claro, y tiene una lógica nefasta, pues al reino imperial no le conviene mover un portaaviones para invadirnos porque el costo en dólares es altísimo y el costo geopolítico, imagínense, también lo es. Es por esto que ellos acuden a empresas de mercenarios para que hagan el trabajo. Lo nuevo es esto, un documento firmado por el solicitante, el señor autoproclamado, que niega, al igual que el loco del reino imperial, la firma suya en ese contrato. Porque no tienen bolas, no tienen testículos, ¿no? Como decimos aquí. Y por la otra parte contratada, el dueño de la empresa, en este caso Silvercorp, el ex boina verde Jordan Goodrow. El documento suscrito para darle sustento a la invasión de mercenarios y militares desertores encierra una serie de contrasentidos. No se le puede llamar contrato porque es un acuerdo para cometer delitos, pero al mismo tiempo es una pieza modélica de una de las tantas doctrinas de cambio de régimen que aparecen en los manuales militares de Estados Unidos y que se pueden denominar guerra jurídica. Por principio no se le puede reconocer ninguna validez jurídica a este documento, por mucho que tenga forma de contrato y por mucho que la prensa lo mencione como un contrato, ¿no? Que lo cacaree como tal, porque es un objeto ilícito. No puede ser considerado como un acuerdo válido porque el Código Civil, en eso es tajante, nuestro Código Civil, acá en Venezuela, dice que un contrato es aquel acuerdo que se estipula entre dos o más personas con un objeto lícito y posible. Por tanto, en primer lugar, este documento no tiene cabida dentro del sistema jurídico venezolano. A pesar de que lo convenido allí no es legal, hay un documento suscrito y firmado en físico por algunas de las partes y con evidencia de una participación remota, pero con una voluntad expresada de otra de las partes para cometer actos que están tipificados dentro del ordenamiento jurídico venezolano como delitos. Una cosa es que el documento sea ilícito por tener efectos y otra es que tenga un valor para demostrar la existencia de una asociación para delinquir. Se viene edificando una institucionalidad paralela que en el momento en que se logre tomar el poder mediante un acto de fuerza puede ser utilizada para legitimar lo ocurrido. Sobre esto se ha desarrollado una línea de investigación acerca de lo que en los manuales militares estadounidenses se llama una guerra jurídica. Cuando hablamos del uso de la persecución jurídica como método para generar cambios de gobierno, pensamos en Argentina, en Brasil o en Ecuador. Allí vimos mecanismos para retirar del poder a una persona que fue electa o para impedirle que regrese al poder, también por vía electoral. Pero en los manuales estadounidenses la guerra jurídica es un concepto mucho más amplio porque es vista como la utilización del derecho para obtener finalidades que, de lo contrario, requerirían una guerra convencional. La guerra jurídica tiene ahora mucho más espacio porque estamos en un tiempo en el que el derecho internacional tiene alguna fortaleza, sobre todo en la doctrina de derechos humanos. Esto hace mucho más difícil promover y apoyar directamente golpes de Estado militares como los de antes, ¿no? Y es más sencillo impulsar aventuras que aparenten estar en el marco de la lucha de la sociedad de los derechos humanos, que enarbolen un discurso, que digan que es el pueblo el que está solicitando ayuda para restaurar el orden jurídico y la primacía de esos derechos. Ya sabemos que todo esto está en el típico discurso anti-venezolano. Les voy a citar partes del contrato. Esto tiene 41 páginas como tal. El costo del proyecto es de $212.900.000 por 45 días y prevé, escuchen bien, quitarle la soberanía al pueblo venezolano, además de ser una operación para capturar, detener y eliminar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, e instalar en el poder al golpista de la extrema derecha,
el señor autoproclamado Juan Guaidó. De igual manera, el contrato Guaidó-Silvercup busca sustituir la Constitución Nacional, la liquidación del país y autorizaba a los mercenarios a utilizar a su discreción la violencia contra cualquier objetivo en la población civil. De igual forma, buscaba la destrucción de los servicios públicos del país, como los acueductos, hospitales, centrales eléctricas, todo lo que es necesario para la vida de la población venezolana. Desconoce a las fuerzas policiales y a los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de darle total libertad para la utilización de minas antipersonales. ¿Qué les parece? Es decir, una barbarie, una completa barbarie, la que esta gente enferma, y lo digo con propiedad. Sufren de disociación psicótica, y esa misma enfermedad los ha llevado a creer que el Capitán América puede llegar a la patria de Bolívar a hacer lo que les plazca. Esto no es Hollywood, esto es Venezuela. Hacemos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra.